Bienvenidos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan desde el Sweet Coffee de la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy miércoles 3 de octubre, día importante, revisamos los hechos en caliente. En caliente, el Consejo Nacional Electoral verá prorrogadas sus funciones. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana nombró a este Consejo Nacional Electoral para un periodo de 2 meses, de 60 días, que todos consideraron absurdo. Nadie arregla un Consejo Nacional Electoral podrido durante 10 años en 60 días. Le han prorrogado las funciones a 90 días hasta que el Consejo de Participación Ciudadana pueda nombrar un Consejo Nacional Electoral definitivo. Esta es la promesa, 30 días más. Algunos temen que tampoco se cumpla este plazo y que terminemos con un transitorio llevando a cabo una elección seccional importantísima para las generales del 2021. En caliente, el barril de petróleo se estabiliza sobre los $75. Esto es noticia positiva, evidentemente, no es ninguna ventaja ecuatoriana particularmente. Esto tiene que ver con la baja de la colocación de la oferta del petróleo iraní. Pero que esté sobre los $75 con proyección al alza viene bien a un país que tiene que tapar un hueco fiscal, mayormente con sus exportaciones petroleras. Finalmente, en caliente, la Asamblea Nacional volvió ayer a protagonizar un bochorno, como no podía ser de otra manera, en el Palacio Legislativo. Esta vez el bochorno lo lleva adelante Viviana Bonilla, una asambleísta de Alianza País, que se había separado y declarado independiente. Esta, en mitad de la pugna de vete con papá o con mamá que hicieron Moreno y Correa cuando partieron el bloque, decidió quedarse por fuera, decidió quedarse independiente y decir, bueno, yo me quedo un pasito aquí, un pasito allá. Se ha decidido ayer la señora Bonilla en una defensa absurda de la asambleísta Sofía Espín. Recordemos que Sofía Espín es la legisladora del correísmo que visitó a Diana Falcón, la ex agente y secuestradora confesa del caso de Fernando Balda. La visitó para ofrecerle protección a cambio de que modificara su testimonio contra Rafael Correa. El viraje de Bonilla no solo complica que la asamblea pueda recuperar su capacidad de purga y dejar a un lado a la señora Sofía Espín, que está dedicada a otros menesteres en lugar de a los que le obliga la ley y la constitución. El viraje de Bonilla también significa que el CAL ha perdido la mayoría de la racionalidad y el correísmo está un voto más cerca de volver a controlar el Palacio Legislativo. ¿Cómo va el caso Espín? ¿A qué debe llegar? ¿Podemos destituir a esta señora? Se lo pregunto al abogado de la mismísima Diana Falcón, el doctor Diego Chimbo. No se vayan, quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias especialísimas a Hyundai y a Sweet Coffee, patrocinadores de este espacio de periodismo independiente. Y bienvenido, doctor Diego Chimbo. Qué gusto tenerlo por acá Anderson, de nuevo. Buenos días. Empecemos por el principio. Sofía Espín visitó a su clienta en la cárcel. Bueno, es ¿Cómo algo... se entera usted de eso? Porque me avisó Diana. Entonces, creo que empezar desde el principio, como tú dices. Y esta noticia yo ya la sabía en la noche.
Fuimos al siguiente día en asamblea, lo comentamos los sujetos procesales y pues no es como lo quiere hacer ver la asambleísta Bonilla ayer la asambleísta Espín ayer en su intervención, que manifestó que quien hizo la denuncia fue el abogado de Balda, lo cual es totalmente falso. Él fue la primera persona que lo dijo en la audiencia. No significa que él haya denunciado. Quien ha denunciado ante la asamblea es el defensor de Falcón, y quien va a denunciarlo ante la fiscalía es el mismo defensor de Falcón. Y tiene que partirse desde ese punto de vista, porque a todo el mundo le dejó aterrado en la audiencia cuando se comentó. Adivina quién fue a visitar a Diana Falcón. La fue a visitar una asambleísta, la fue a visitar Sofía Espín. O sea, nadie creía lo que estaba pasando como tal. Vamos paso a paso. Diana Falcón, estoy en contacto contigo como abogado. ¿Qué es exactamente lo que te cuenta? Me llama por teléfono y me dijo, me visitaron los abogados que pertenecen a Copolicán Ochoa con un asambleísta. No sabía el nombre, no lo ubicaba, y es al siguiente día cuando me dice quién es Sofía Espín, la persona que me fue a visitar. Entonces, cuando te dicen eso, ¿qué pasa por tu cabeza? Primero, no deja de enfermarte la noticia. Lo primero es, no deja de enfermarte la noticia, y segundo, dices, o sea, ¿en qué planeta están viviendo si piensan que esto no se van a enterar? Y finalmente, para la defensa, te hace ver un punto grande de vulnerabilidad que existe en el sistema de protección, que dicen que están protegiendo a Diana y que están protegiendo a Raúl. Y yo le digo, bueno, y si no era Sofía Espín y era cualquier otra persona, atentaba contra la vida, la dejaban sin testimonio, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, bueno, se hizo la denuncia ya procesalmente como tal. A partir de ese incidente yo solicité el arresto domiciliario, porque es la única forma de controlar. En mi casa yo decido quién me visita y quién no me visita. Ya, tú aprovechando la ola, ¿no? Enseguida a cambiar casa por cárcel. Bueno, un cooperador eficaz es beneficiario de medidas cautelares y medidas de protección, así se lo dice la norma, para precautelar la seguridad del cooperador y la integridad de la información y de la investigación. Le dice textualmente, como yo lo estoy manifestando, lo dice la norma. Y cuando nos adentramos dentro de las medidas cautelares, encontramos que una de las medidas cautelares está el arresto domiciliario. Entonces, si el sistema de protección de víctimas y testigos es dirigido por la Fiscalía General del Estado, y a su vez va a trabajar con la Policía Nacional, y en el centro penitenciario no puede entrar la Policía Nacional si no es manejado por el Ministerio de Justicia a través de los guías penitenciarios, que ya demostraron que no funcionan, pasemos esta protección directamente a la policía, porque la policía es quien ya vigilaría un arresto domiciliario a cargo del Ministerio del Interior directamente por orden jurisdiccional. Entonces era enteramente legal lo que estaba solicitando. ¿Esto se ha negado, se ha decidido, se va a revisar? La jueza tendrá que, en el momento en el que decida llamar o no llamar a juicio, el sobreseimiento o no el sobreseimiento, va a responder pues lo que ha hecho el peticionario de Chicaize y Diana Falcón, en este caso este defensor. Pues si van a decir no tienen asideros sus argumentos, o si tienen asideros sus argumentos, porque también tienen que ver análisis de riesgo. ¿Y el análisis de riesgo de dónde? De sus domicilios, para saber, por ejemplo, su domicilio, sabe que es más el sector donde usted vive puede ser más peligroso que otra cosa, entonces más segura está donde está que llevarla a su domicilio. Entonces, la visita de Sofía Espín a la cárcel asegura Diana Falcón, a través de las declaraciones que hemos conocido públicamente por tu parte, por la defensa de Balda, Felipe Rodríguez, tenía como objetivo ofrecerle protección. ¿Qué significa ofrecerle protección realmente? Previo a contestarte lo que le han dicho a Diana Falcón, yo considero importante que todos pensemos, porque esto es un tema de debate nacional, de debate público, y solo entendiendo ese contexto vamos a sacar todas nuestras propias conclusiones. Primero, Sofía Espín, ¿a quién defiende? Incansablemente. A Rafael Correa y a Jorge Glass. Incansablemente. Segundo, ¿de quién fue acompañada? De la abogada que estaba sentada en la defensa de Rafael Correa, coincidencialmente. Tercero,
hacen una visita ¿a quién? A Diana Falcón. ¿Qué ha hecho Diana Falcón? Cooperación eficaz. ¿Cooperación eficaz en contra de quién ha hecho? ¿Y es humanitaria la visita? Vamos a ir a eso. La protección que le ofrece Sofía Espín a Diana Falcón, ¿en qué consistía? Bueno, de lo que me manifiesta Diana, me dice: Diego, me ofrecieron protección de las Naciones Unidas, pues a un jurista le causa gracia y creo que al país también. Y yo le digo: Diana, no pueden ofrecerte eso, o sea, te están mintiendo como tal. Pero cuando juegas con la psicología de una persona detenida, esto es con Diana Falcón, porque comienza a recibir sistemáticamente a través de redes sociales un ataque a su defensor, en el que le están diciendo: no te están defendiendo porque tú eres inocente, y después llega una autoridad pública que es un asambleísta nacional y le dice: oiga, ¿usted es inocente? Entonces a cualquier persona psicológicamente los equilibra. Es el absurdo del ofrecimiento que le están haciendo a ella que le hace reaccionar y me comenta. Porque Diana piensa muy fácil, ¿no? Bueno, si tuvieran protección de las Naciones Unidas y me pudieran dar asilo en Bélgica, ya se hubiesen llevado a Jorge hace rato. Entonces Diana inmediatamente me comentó como tal, y pues todos sabemos el desenlace. Ayer fue debatido en la Asamblea Nacional, vamos a ver qué pasa el jueves en la votación. No podía quedarme de ninguna forma de brazos cruzados y remití un documento a la presidencia de la Asamblea Nacional y con copia a la persona al asambleísta que finalmente hizo la moción, porque tenía que tratarse. Es un tema que no es que se está dando foco publicitario a lo que no tiene que darse, pero que un asambleísta nacional se vaya a visitar a un preso que está haciendo una cooperación en contra del líder de esta asambleísta, yo creo que tiene que, por transparencia, tratarse en la Asamblea Nacional, porque no actuó dentro del campo de sus atribuciones. Ha llegado el caso a la Asamblea Nacional. Lo que no ha pasado es que la Asamblea tenga pantalones para tomar una decisión. Ayer el jueves vamos a ver qué sucede. Hemos tenido un debate bochornoso aplazado hasta el día de mañana, en el que ya nadie sabe lo que pueda pasar al momento de la votación, porque tú sabes que en la Asamblea las cosas cambian de un día a otro antes de la votación. ¿Qué le pedías exactamente a la Asamblea Nacional? El artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece prohibiciones expresas y establece esa misma norma que aquel asambleísta que caiga dentro de esas prohibiciones tiene que ser separado de sus funciones. Y el numeral 1 de ese artículo dice que los asambleístas no pueden desempeñar funciones públicas o privadas que no sean compatibles con sus funciones. Para entender que es compatible con sus funciones, tienes que retroceder el artículo 162. Y el artículo 162 dice que es responsabilidad de los asambleístas ejercer todo en servicio del país. Entonces, ok, servicio del país. Compatible con sus funciones, servicio con el país. Y solo conjugamos la norma. Visitar a una detenida que está involucrando a tu líder es en beneficio del país. Estoy totalmente convencido que no. Entonces es una función eminentemente privada. ¿Por qué ahora quieren aplicar un artículo que fue ignorado en el caso de José Serrano con otro de tus defendidos, Diego Chicaiza, un presidente de la Asamblea, asambleísta en funciones, que recibe a una persona que le confiesa ser parte de un delito y le pide ayuda para financiar su defensa? ¿Cómo allí no aplicaba el artículo que está citando, el 163 del Código Orgánico de la Función Legislativa, y ahora sí? Bueno, responderte algo que pasó dentro de la Asamblea en el que uno de mis defendidos no estaba inmiscuido, pues difícilmente te respondería. Tendría que retroceder a ver si un asambleísta puso la moción o no. Y analizar en base de qué analizó esa moción, y después la comisión si analizó o no, y si fue a comisión del pleno. ¿Podían hacerlo? Podían. Pero la moción solo puede hacer un asambleísta, no un ciudadano. Sí, evidentemente. Esa moción probablemente no triunfe, probablemente quede en el limbo, como suelen quedar las cosas en la Asamblea Nacional, y probablemente la señora Sofía Espín siga siendo y ocupando su curul de asambleísta. ¿Esto invalida lo que se puede hacer por fuera de la Asamblea? No, de ninguna forma. No, pues hay cuestiones separadas, ¿no? Y hay que decir, ¿no? Ayer en la intervención del asambleísta que hizo la moción solicitó
que la Asamblea Nacional sea quien solicite a la Fiscalía que investigue. Pues, y me parece algo totalmente, en ese sentido, pues descabellado, un punto. Porque la Fiscalía es quien debe investigar de oficio lo que considera delictivo o no considera delictivo. Y no es la Asamblea Nacional el organismo competente para decirle al fiscal investigue, porque es un órgano independiente, una función independiente, lo legislativo, de la Fiscalía General del Estado, que tiene total independencia. Sin embargo, per se de que considero que todavía no hay investigación previa abierta por eso, este defensor va a poner una denuncia de lo que considera un hecho delictivo en grado de tentativa, porque lo que se quiso deformar es un testimonio anticipado, y un testimonio anticipado es un elemento de prueba, y hay un artículo específico que te dice que se llama alteración de evidencia. Sí. Y dentro de las alteraciones de evidencia te dice quien quisiera alterar un elemento de prueba. Y eso es efectivamente lo que quiso hacer. Y van a decirnos que no se logró, pero un principio de ejecución existió. Porque se fue a la... O sea, primero hay... Para que exista un delito lo planificas, ¿no? Y comienzas a prepararlo, a hacer actos preparatorios. Y se va con una abogada... Con la abogada del presidente, porque así se llama, no tiene otro nombre. Y se van a visitar a esa detenida que te está involucrando. Y hablan con ella y le solicitan, y quien impide que eso se dé es ella misma, porque ella no quiso. Entonces hay una ejecución delictiva en grado indiciario. Puedes probar la conversación, puedes probar el ofrecimiento, puedes probar que intentaron torcer el testimonio, porque ahora es la palabra de Diana Falcón contra la honorable asambleísta Sofía Espín. Sí, es la palabra de Diana Falcón, quien estaba en el centro carcelario detenida cooperando con la justicia, versus la palabra de la asambleísta versus la palabra de Sofía Espín, que sabemos a quién defiende, que se fue acompañada del abogado de Correa, que se fue en horas de funciones, que no consta en el registro de bitácora, y ella va a decir, no, es que la visita fue humanitaria. Y es la sana crítica quien sabrá responder lo que usted me cuestiona, porque eso sí, efectivamente, va a ser la palabra de ella, la palabra de la abogada versus la palabra de Diana Falcón. Y es el razonamiento y la coherencia quien nos sabrá decir a quién creemos, porque recuerda que quien decide es un juez, quien decide es un fiscal, y todas estas personas, el juez y el fiscal, tienen que razonar igual que todo el mundo, en derecho, pero razonar. En teoría. Bueno, en teoría, ¿no? Sistema carcelario, una asambleísta que se pasa por el forro los controles de un sistema penitenciario que no se nota ni en la bitácora. ¿Cómo es posible que pase eso? O sea, esto es común, tú eres además un abogado penalista, las cárceles te las conoces. Esto es común en una cárcel, que alguien pase así, como que fuera a tu casa. La asambleísta, en el legítimo ejercicio de su defensa, dice, yo entré y me pusieron un sello, y yo entregué mi cédula. Pero cuando entregan la cédula no es porque estás entrando a un edificio y están viendo solo si eres o no eres la persona. Cogen tu cédula para anotarla en un registro. Y ayer dijo algo que considero la verdad patético, porque dice, no es mi culpa no constar en la bitácora, eso es culpa de la persona que es encargada de registrar. Eso me recuerda muchísimo a lo que decía nuestro ex fiscal general del Estado. Me recuerda muchísimo a lo que yo no conozco, yo no me acuerdo, y empiezan a tener memoria selectiva y culpar a personas de lo que está pasando. Entonces, es el razonamiento, ¿no?, quien nos hace estremecernos con lo que está pasando. Es la lógica, es el debate, el discutirlo así, los que nos hace entender lo que ella dice, los que nos hace retroceder en el tiempo y relacionarlo con todos los discursos que han manejado las personas que pertenecían a ese movimiento o a esa ideología. Yo no me acuerdo, yo no lo conozco, no es mi culpa, sí firmé eso, pero no significa que no lo voy a investigar. Entonces, todo tiene una sola directriz, ¿no? Ayer en la Asamblea Nacional, la legisladora Viviana Bonilla, independiente, vicepresidenta de la Asamblea, salió a los pasillos. Mira que está habla poco desde que se separó del correísmo, pero ayer salió a dar la cara a los medios de comunicación para defender públicamente a Sofía Espín, y entre otras cosas dijo, este fue un video que los correístas hicieron viral: estamos en esto porque Sofía Espín es cercano al presidente Correa. Si hubiera sido una visita de un social cristiano, de alguien de la bancada de Creo, no estaríamos en este escándalo. ¿Cómo respondes?
En primer lugar, ¿no? Ningún asambleísta podía tener acceso a Diana Falcón. Ninguno. Pertenezca al partido que pertenezca. No creo que un social cristiano se vaya acompañado de la abogada de Correa a visitar a Diana Falcón. No creo que un asambleísta de Creo se vaya a la cárcel acompañado de la abogada de Correa. Entonces, en primera, el escenario que pone no es plausible, no es coherente. Independientemente de todo, trasladémonos pedagógicamente a ese escenario. Es la petición que hace como tal. Es la petición que hace como tal. No es la visita, es el motivo de la visita. Es el motivo de la visita. Y no solo porque nos cuenta Diana el motivo de la visita, sino que tenemos que concatenar todas las ideas, todos los escenarios, todos los presupuestos objetivos que tenemos en la mano. Porque ayer públicamente manifestó, Yadira Cadena me invitó a mí a irme a verle, y yo en horas de funciones, en las horas que debo dedicarle al servicio al país, me fui a hacer una visita humanitaria. Claro. A Diana Falcón. La han invitado, hombre, como a veces uno invita a los amigos a tomar un café, le dijo, vamos a la cárcel, qué bonito plan. Sí, ¿a quién vamos a visitar? Sí, a la defendida a una persona que está haciendo colaboración eficaz en contra de tu líder. Vamos, ¿qué te parece? Y eso es lo que pasó. Y ese es el escenario que no puede ser relacionado de ninguna forma con las pretensiones, porque han dicho, Cuesta visitó en España a Romero y no le pasó nada, sacó el fiscal general del estado a Chicaiza y no pasó nada, y no debe pasar nada tampoco con que Sofía Espín visite un cooperador eficaz. Y yo sí creo que hay que dilucidar todo de manera independiente, porque creo que explicado de la saciedad que la visita de Chicaiza en la Fiscalía General del Estado fue conjuntamente con Diana Falcón y mi persona en un procedimiento de cooperación eficaz que por ley es secreto. Y los sujetos procesales no pueden saber, no pueden y no deben saber. Y que un asesor del presidente haya viajado a España debe ser investigado. Y es problema de la justicia si lo investiga o no. Pero eso no significa que es eximente de responsabilidad para un asambleísta en Contraspín. El señor Santiago Cuesta en este mismo espacio ha explicado que su reunión no fue con Romero, sino con el abogado de Romero, cosa muy distinta. Ok, entonces, pero ¿quién tiene que dar esas explicaciones si en algún momento ser sacado del cargo, ser investigado, ser llevado ante la justicia? Pues que lo lleven, pero no pueden escudarse en que ahí no pasó nada para decir Espín tampoco hizo nada. Solo para que quede claro, si prospera la denuncia que estás poniendo en fiscalía, si la fiscalía haya indicios de un delito, si se lleva un proceso por tentativa de alteración de pruebas o como se llame el tipo penal que estás poniendo, la señora Espín puede y debe ser destituida. ¿O esto es un criterio que únicamente le pertenece a la Asamblea? Destituir a alguien solo le pertenece a la Asamblea Nacional. La Asamblea decide. La Asamblea decide. Lo que puede hacer la Fiscalía General del Estado: pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Y traerla a procesar. Que el levantamiento también debe que ser decidido por la Asamblea Nacional. Que tiene que decidir por la misma Asamblea Nacional. Salvo cuando Nacional. Gabriela Rivadeneira era presidenta de la Asamblea y se pasaba por el forro los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria, como en el caso de Clever Jiménez. Vamos un poco más allá del tema de Sofía Espín. Entrando al caso Balda. Correa ha empezado a hacer una defensa maravillosa en Twitter. Ojalá alguien le defendiera igual en la sala de audiencias. La defensa del correísmo en el caso Balda es básicamente aferrarse a las inconsistencias del testimonio anticipado de Raúl Chicaiza, el principal colaborador eficaz a los ojos del correísmo. ¿En qué sentido? Decir que hubo una reunión mientras el expresidente puede mostrar registros de que ese día estaba de viaje. Decir que hubo llamadas entre el expresidente y Raúl Chicaiza que no se pueden probar, que tú lo has confesado en este espacio la última vez que estuviste, no tienen cómo probarlo. ¿Se desbarata el testimonio de tu cliente? No. Y se equivocan dentro del margen de la defensa que por lo menos ya pasó. Eso le serviría en caso de que Correa decida entregarse, venir a la justicia y enfrentar la cooperación, enfrentar el testimonio de Raúl Chicaiza en una audiencia de juicio, porque ahí es donde valoras un testimonio de juicio y todo lo que dices tiene una respuesta. Pero en la audiencia preparatoria de juicio, que es la que vivimos, no tenía que enfrentarse
al testimonio de Raúl Chicaiza porque el testimonio no es objeto de valoración. En una audiencia preparatoria de juicio solo se valoran elementos de convicción, indicios presentados dentro de la cooperación y dentro de la investigación, pero que no están en el testimonio. Y es a eso a lo que tenía que dirigir su defensa. Es decir, tenían que defenderse de lo que dijo Romero y fue grabado. Tenían que defenderse de que Romero aceptaba que el presidente tenía total conocimiento de lo que estaba pasando. Claro, sí, que el estaba presidente contento. lo había llamado, que estaba preocupado, que le enviaba apoyo a Chicaiza. Ya, Es entonces, muy claro el audio de Romero. de eso es de lo que tenía que defenderse. Tenía que defenderse de las cartas remitidas por Raúl Chicaiza y por Diana Falcón. Tenía que defenderse de los operativos Guayacán y de los operativos Wilson, que fueron sacados a la luz gracias a la cooperación eficaz. Porque si no hacían cooperación eficaz, nadie hubiese siquiera direccionado sus ojos a la Sinaín. Claro, porque estos eran, en teoría, agentes de la DGI, que Efectivamente. prestaban servicio por la puerta de atrás a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Porque sin cooperación eficaz estaba en este escenario. Tenían a 3 agentes detenidos por un secuestro de un ciudadano colombiano, y eso estaba aprobado en un expediente que vino en asistencia penal internacional. Y la pregunta que saltaba es, bueno, analizamos todo lo que ha costado y sabemos que estos 3 agentes no podían pagarlo. ¿Qué pasó? ¿Quién lo auspició? Y ahí es donde entran Diana y donde entran Raúl y aclaran todo a cambio de un beneficio que ellos buscaron desde el 2013, porque hay que aclarar en este punto, ¿no? Han manifestado que hay un ataque político, que este caso es político. Imaginar eso es tan descabellado que nos llevaría a pensar que en una suerte de visionista Diana Falcón y Raúl Chicaiza imaginaron que este escenario político se iba a dar, y desde el 2013 comenzaron a grabar a Romero, comenzaron a remitir las cartas en el 2015 y planificaron toda esta circunstancia porque las grabaciones son de esa fecha. Sí. Entonces, lo que hicimos nosotros, Diana, Raúl y mi persona, fue utilizar lo que ellos recopilaron, porque recuerda que son agentes de inteligencia, Sí, sí. son agentes investigadores que se pusieron a Hombre, buscar filma hasta el evidencia. desayuno estos. Entonces, ¿qué se decían? Ok, en algún momento el correísmo va a terminar, me van a dejar de dar protección y me voy a ver enfrentado en un problemota y nadie me va a poner a defender. Entonces busquemos las pruebas que en un punto por lo menos definan que yo no fui el ideólogo, que yo no lo financié y que finalmente solo obedecía órdenes. Y efectivamente eso es lo que hicieron. Y así lo canalizamos. ¿La fiscalía ha llegado a un trato con ustedes de cuánto tiempo le van a dar por cárcel a tus clientes? Te lo pregunto porque una de las observaciones que se hizo incluso desde abogados que están de la misma línea del fiscal general fue que la fiscalía cometió un error al pedir un procedimiento abreviado y además una cooperación eficaz para intentar beneficiar con la menor cantidad de tiempo posible en prisión a tus clientes. ¿Hay un acuerdo entre ustedes y fiscalía para fijar un año, que es lo que ya se solicitó y es público? y fue negado? Evidentemente, que mi criterio es un craso error. Se lo voy a explicar por qué. Pero primero tienen que entender que la negociación es legal, que la negociación es jurídica, que el procedimiento abreviado es un negocio que se pone el fiscal con el abogado al frente. Me declaro culpable, esta es la pena, y así lo establece el procedimiento abreviado. Es una negociación jurídica como tal. La negociación se fijó en 12 meses. 12 meses. Sí, ¿Y efectivamente. vas a explicar? Ok, mira, es que cuando cometieron este delito, estaba vigente el Código de Procedimiento Penal. Y el Código de Procedimiento Penal establecía que la existencia también de procedimiento abreviado, sin la existencia de ese límite que tiene el procedimiento abreviado hoy, que dice que la pena no puede ser menos de 1/3. Ya. El Código de Procedimiento Penal no decía eso, entonces es la pena sugerida por el fiscal. Y si traemos la cooperación eficaz, que la jueza manifiesta que no puede La figura valorar. de cooperación eficaz aparece en el COIP. Sí, pero es que no yo, en la el puedo, antiguo código. yo la puedo extraer por norma favorable. Es la norma que me beneficia, y en materia penal tú puedes jugar al mismo tiempo con 2 normas, porque tienes vigentes para ti 2 normas y utilizas la que más te beneficia. Y de hecho se vuelve inconstitucional la que te perjudica.
Entonces puedes mezclar las normas y lo que le solicitamos a la fiscalía, a la jueza, es total y plenamente legal. ¿Podía aplicarse? Sí. ¿Y qué pasaba con Raúl y Diana? Salían del proceso y las personas involucradas sigan jugando, sigan ahí, sigan en el proceso. Y eso ocasionó, bueno, nos negaron, hicimos la audiencia preparatoria de juicio. Sí. Por evidente lógica yo tenía que defender la cooperación. ¿Ya? Claro, imagínate lo descabellado que hubiese sido solicitando que este abogado defensor solicite la nulidad de la cooperación que él mismo hizo, o que una persona que sabe lo que hizo y decide cooperar con la justicia y decir quién le envió a hacer tal o cual cosa, empieza a sostener la inocencia, porque sería incongruente con su cooperación. Entonces tiene que explicarle ante el juez cuál es el antecedente, por qué se hizo la cooperación eficaz y en qué consistía la cooperación eficaz. Y cuando se explicó en qué consistió la cooperación eficaz y explicarles, porque parece que no entendían en qué consistió, cuál fue el móvil y cómo se hizo, es que interrumpió mi declaratoria el doctor Policano Ochoa, ¿no? Que ahí ha está sido el famoso videíto que te han sacado diciendo que no defiendes a tus defendidos. Sí, algo bueno que finalmente me lo esperaba, ¿no? La interrupción no fue gratis ni nada por el estilo. Tienen que vender una idea mediática, porque es lo que han hecho como tal. En estas alturas del partido, Diego, ¿te quedan dudas de que Rafael Correa haya estado del tanto del secuestro? ¿Te quedan dudas de si Rafael Correa ordenó o no el secuestro? Ninguna. Mira, y voy a decirle un dato que deben entenderlo todos. Una cosa más, ¿te quedan dudas de si Rafael Correa financió el secuestro? No, ninguna. Para tenerlo claro, por si acaso. Es que no hubiera hecho una cooperación eficaz dirigida a atacar al exmandatario si no hubiese estado completamente seguro de lo que he hecho. Yo digo, pueden analizar todos los casos que yo he defendido y el 95% es defensa. Yo no acuso, no me gusta acusar, no es mi gracia, no soy fiscal. Y cuando analizas la estrategia de defensa, yo al principio estaba defendiendo a Romero y defendiendo a Correa. Yo intenté amarrar las manos de la fiscalía para que no pueda investigar, porque tenían solo la denuncia de Balda y nada más. Chicaiza, acógete al silencio. Falcón, acógete al silencio. Espinosa, acógete al silencio. Llamaron agentes de la UCI, los contacté a todos y les dije, se acogen al silencio aquí, que nosotros no le vamos a dar ningún elemento. Entonces, quien estaba manejando ese caso era el fiscal general del Estado en ese entonces, Carlos Vaca Mancheno, que tenía como abogado a Felipe Rodríguez, que es el mismo abogado de Balda. Me consideraba en desventaja y lo que hice fue solicitarle la excusa. Entonces yo estaba jugando a favor de ellos hasta que yo pude. Porque en el momento en el que llegó, en lo que me llegó al expediente de Colombia, que sé que es válido, en donde veo las fotos de mis defendidos reunidos con las personas que fueron sentenciadas por un secuestro, si no hago nada, a Raúl y a Diana les colocan 9 años en la cabeza, le robo 9 años de la vida, y sobre todo le robo todo el esfuerzo que ellos hicieron desde el 2013, recopilando evidencia, arriesgando todo para grabar a las personas que grabaron. Y yo teniendo todo eso en la mano, no utilizarlo, eso hubiese sido reprochable, eso hubiese sido miserable. Entonces, como estaban tan acostumbrados a ver como el pobre es el que paga por los delitos que ellos ordenaron, o acostumbrados a ver impunidad, que se aterran cuando alguien dijo la verdad y lo sostuvo. Contactaron a Diana Falcón para cambiar su testimonio. ¿No te parece raro que no hayan contactado a Raúl Chicaiza en todo este tiempo? Bueno, es que lo contactaron y... ¿Lo contactaron a Raúl Chicaiza? Por supuesto. Mira, al ex vicepresidente le hacen visitas muchas personas. Ya, es el mismo recinto penitenciario en donde está Chicaiza. Por salud del proceso. Porque tú ves cada evento que da, cómo congestiona este caso. No denunciamos. Denunciamos con Diana Falcón. ¿Me estás diciendo que alguien visitó Chicaiza? Sí, no lo voy a decir. No lo decidimos, no lo denunciamos. ¿Por qué? En su momento por salud de este proceso. Dijimos, ok, Raúl, mira,
¿Y ustedes no están en la obligación de, en el conocimiento de un delito, denunciarlo? No, como tal. O sea, nosotros delitos por omisión no podemos denunciarlos. Es saber si queremos hacerlo o no. Somos las víctimas. ¿Lo visitaron exactamente para qué? Para lo mismo, para que cambie su testimonio. ¿Le ofrecieron protección? Vamos a dejar. No te voy a dejar escapar con esto. ¿Le ofrecieron protección? Bueno, ¿O le ofrecieron un maletín? Le han hecho muchos tipos de ofrecimiento a Raúl. Pero Raúl creo que está totalmente claro que tuvieron el poder durante alrededor de 10 años y no pudieron solucionar su problema. ¿Qué le podía hacer pensar que ya sin poder le podían ayudar? Y eso lo tenía totalmente claro. Totalmente claro. No hay forma de que tus defendidos terminen cediendo a las presiones. Bueno, forma siempre va a existir, ¿no? Esperemos que no lo hagan. Te lo pregunto porque son defendidos que, al fin y al cabo, ya lo has mencionado aquí, están en una cárcel. Una cárcel que, como hemos visto, no es un sistema penitenciario confiable en el que se permea, vamos, ya sé que el correísmo se siente en casa en la cárcel, pero esto es demasiado, esto es el colmo. Si no es por las buenas, hay posibilidades de que esto sea por las malas. ¿Tú crees que la vida de tus defendidos está en peligro? Siempre ha estado en peligro. Desde que decidieron hablar estuvo en peligro, como tal. Y por eso estamos en un sistema de protección de víctimas y testigos que vamos a ver hasta dónde funciona, qué es lo que ofrece, y vamos a ver hasta dónde se extiende después de que cumplan la condena que deben cumplir. Porque yo creo que el momento en donde el Estado debe actuar a favor de Raúl y a favor de Diana es en el momento en que recuperen su libertad. ¿Qué tipo de seguridad van a tener después de haber hecho lo que hicieron? ¿En contra de quién? Por obtener su beneficio. Y más que nada, entiendan esto, por entregar lo que ellos recopilaron desde 2013. 2013, cuando este defensor ni siquiera era abogado. ¿Qué va a pasar con el juicio Balda? ¿Se muere esto con el llamamiento a juicio? No, como ya lo hemos hablado. Si la jueza decide que va a existir juicio, pasaría a un tribunal penal en donde Diana y Raúl serían juzgados. Para que exista juicio en contra de Romero y en contra de Correa, tendrían que ellos entregarse como tal a la justicia o ser extraditados como tal. Si eso no sucede, pues el juicio queda suspenso. Bueno, pues Diego Chimbo, nos mantendrás al tanto de lo que pase con la denuncia contra Sofía Espín. Seguiremos el caso, estaremos pendientes mañana en la Asamblea Nacional. Muchas gracias por estar en este espacio, siempre bienvenido. Con ustedes mi conclusión de esta mañana, el punto final. La Asamblea Nacional está acostumbrada al tarde malo nunca y esta semana nos han dado una nueva prueba de que siempre pueden caer un poquito más abajo. No solamente fueron una asamblea de encubrimientos y de juicios políticos post-mortem, después se convirtieron en una asamblea donde muchos han sido señalados como ladrones, como gente que es capaz de quitarle el sueldo a sus colaboradores. Lo solucionaron como solucionan todo en la asamblea, con una resolución, la firma de un papelito, alzando la mano y diciendo por favor investiguen. Ningún resultado hasta el momento. Esta semana están jugándose nuevamente el pellejo, tratando de resolver qué carajo van a hacer con Sofía Espín, una asambleísta que no solamente ha incumplido sus funciones, sino que ha avergonzado la investidura legislativa, que ha utilizado y mal utilizado la inmunidad parlamentaria para meterse en una cárcel, tratar de cambiar un testigo y un testimonio importantísimo para salvar a uno de sus líderes que está prófugo, que no quiere venir a darle la cara a la justicia. ¿Eso es lo que van a permitir que se sienta al lado suyo en las curules? Eso, una Sofía Espín. Espero mucho más en la asamblea, no tanto de Viviana Bonillo, que ha demostrado ya de qué lado de la historia se quiere colocar. Espero que los 136 que restan tengan un poquito más de dignidad, un poquito más de visión y piensen primero en la asamblea y después en sus cálculos. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Anderson Boscan, ahí se ven.